Bueno, buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya estamos grabando y tenéis ahí el guión de la clase, que he decidido que lo voy a colocar aparte en vez de en la pizarra, porque parece que en la pizarra no se lee muy bien. Esto, según me parece a mí, también se va desenfocando y enfocando un poco al azar, pero pues con un poco de suerte somos capaces de ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, la clase de hoy vamos a terminar de hablar aquí de dado un punto doble, cómo determinar el otro punto doble en las formas superpuestas. Lo vimos un poquito en series, vamos a hacerlo de otra manera adicional y luego vamos a ver el problema dual, cómo hacerlo en ACES. Luego voy a mencionar un par de propiedades, que es qué es la potencia de una proyectividad y qué es el invariante absoluto de una proyectividad hiperbólica. Es un par de cosas que puede ser útil saber y que podemos emplear para resolver problemas. Voy a hablar de otra propiedad, que es la isotomía de los puntos dobles y los puntos límites. Y luego iremos a una proyectividad también en concreta, que es también otra proyectividad más otra condición, ¿vale? Igual que en la perspectividad es una proyectividad especial, pues vamos a ver otra proyectividad especial, que es la involución. La involución tiene una serie de propiedades que nos van a permitir hacer una determinación de un punto doble dado del otro más sencilla y hacer una resolución métrica del problema de dos puntos dobles. Y una vez hagamos eso, veremos las formas proyectivas de segundo orden y cómo resolver el problema general de determinar dos puntos dobles si no conocemos ninguno de ellos. Si me sobra tiempo, que no creo, empezaré con lo que va a ser la clase de esta tarde, que es el tratamiento proyectivo de las cónicas que vemos aquí. O sea que en principio esta debería ser la clase de esta tarde, pero si veo que me sobra tiempo, pues adelanto. Vale, entonces vamos a empezar con el problema de la determinación de un punto doble conocido en otro en series, que lo vimos ayer, y lo que vamos a hacer es, lo vamos a mirar de otra manera. En vez de mirarlo en la pizarra, lo vamos a mirar en el GeoGebra. Entonces, os recuerdo que si os vais aquí a los apuntes que tenéis ahí, tenéis la clase 4, que son formas superpuestas, lo podéis ver aquí en los bookmarks. Os vais al 3, que es punto doble de una serie conocido del otro. Y entonces, si pincháis en este esquema, en el que fijáis que es lo mismo que hemos apuntado, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como hemos hecho aquí esta resolución a base de coger estos dos haces, V' y V, perspectivos de tal manera que el rayo doble salga en el punto doble que conocíamos, determinamos el eje perspectivo de los haces y determinamos el otro punto doble. Pero en cualquier caso, si pinchamos aquí, fijaros que tenéis este recurso en GeoGebra en el que tenemos primero nuestra figura de análisis, que es lo que llevamos haciendo varios días, en el que vemos efectivamente si yo tengo dos haces perspectivos y los secciono con una recta base, tengo un punto doble donde quiera que sea que se corte el eje perspectivo con la recta y tengo el otro punto doble donde quiera que se corte el rayo doble con la recta. Y entonces tenemos aquí este problema en el que tenemos las dos construcciones. La primera, la que acabamos de ver, cojo un vértice y el haz en ese vértice, cojo otro vértice de tal manera que sea perspectivo y esté en este mismo rayo doble, determino puntos del eje perspectivo, determino el eje perspectivo y determino los puntos dobles, ¿vale? No solamente lo tenemos explicado, tenéis aquí la explicación geométrica razonada, por así decirlo, sino que además lo tenemos paso a paso y además tenemos la otra construcción posible. Os he dicho, nosotros podemos escoger, decir, vale, pues yo conocía este punto doble y quiero determinar este, o puedo decir, conozco este punto doble y quiero determinar este, lo mismo me da. ¿A qué me refiero con esto? Pues si me voy a la segunda construcción, el primer paso sería decir, bueno, yo voy a colocar un eje perspectivo, el que sea, que pase por D1 igual a D2, el que a mí me dé la gana. Y ahora voy a coger un vértice, el que a mí me dé la gana, y voy a proyectar A y B desde ese vértice V2. Eso me determina los puntos A y B en el eje perspectivo, de tal manera que A' A y B' me determinarán estas dos rectas, que son la recta A' y la recta B', que me determinan el otro vértice de mis haces perspectivos. Y por lo tanto ya tengo mi rayo doble y ya tengo mi otro punto doble. Fijaros que ambas construcciones me dan exactamente los mismos puntos dobles, conocido uno, obtengo el otro, y fijaros que aquí pues yo puedo coger el eje perspectivo que quiera. Hombre, habrá algunos que me queden un poco más cerca, un poco más lejos, pero dado una serie de datos de A', P',
puedo coger realmente el eje que quiera, puedo coger el vértice que quiera y el resultado es exactamente el mismo. ¿Visto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas dos maneras de resolver? Vale, pues si no hay dudas, vamos a pasar al problema dual, que lo voy a hacer en pizarra. ¿Vale? Entonces, en el problema dual, lo que nos encontramos es que volvemos a tener, estoy en pizarra así, lo que volvemos a tener es, tengo un vértice V, y en ese vértice V conozco, por ejemplo, aquí, lo voy a colocar, este le voy a llamar V', ¿vale? Deja de pensar, sí, este le voy a llamar V', voy a intentar colocarlo más o menos como lo tengo en los apuntes para que me quede más o menos bien, V', A', perdón, y tengo aquí este D'. Y colocado encima, B, V y A, ¿vale? Y este es D. Tengo un rayo doble, tengo A', B'. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues recordamos que lo que habíamos dicho es que si yo tengo, hago mi figurita de análisis, si yo tengo aquí S y S' y yo tengo un haz con un centro perspectivo que relaciona ambos, ¿vale? Pues de tal manera que el homólogo de este punto es este, etcétera. Si yo cojo estas dos series que yo tengo aquí y las proyecto desde un punto cualquiera, yo proyecto desde este vértice, V igual a V', los elementos dobles estarán 1 de su 1 igual a de su 1', donde quiera que se corten las bases, y el otro elemento doble estará alineado con ese centro perspectivo, ¿vale? Esa es mi figurita de análisis que yo tengo que hacer. Entonces, yo aquí en esta figura de análisis he partido de dos series perspectivas y las he proyectado desde un vértice cualquiera y me he dado cuenta pues que a este d sub 2' le corresponde este d sub 2 y a este d sub 1' le corresponde este d sub 1. Y ahora yo aplico esta idea a este problema. Entonces, lo que decía, yo puedo tener un punto doble en la intersección de las dos bases o puedo tener el rayo doble alineado con el centro perspectivo. Las dos opciones me son válidas. Lo que voy a hacer es, voy a coger, por ejemplo, que mis dos series, esta va a ser mi serie S' y esta va a ser mi serie S, se corten de tal manera que efectivamente aquí tengo un punto D que sea igual a D'. ¿Vale? Si yo sigo seccionando los haces, voy a tener aquí un punto A', tengo aquí un punto B', tengo aquí un punto A y tengo aquí un punto B. Si ahora yo determino cuál es el centro perspectivo que relaciona estas dos series, porque sabemos que, como he colocado este elemento que sea homólogo de sí mismo, sabemos que S' es perspectivo con S, que tengo un azul claro, ¿vale? Sabemos que tenemos esta relación perspectiva entre ambas y entonces efectivamente podemos decir, bueno, pues yo tengo este rayo A', tengo este rayo B', y tengo aquí este centro perspectivo que relaciona S y S'. Y por lo tanto ya he determinado lo que me estaban pidiendo, que es mi otro rayo doble.
¿Visto? ¿Alguna duda? Estáis ahí 80 y no sé si estáis o no estáis porque nadie dice nada. Sí, yo tengo una pregunta. Venga, dispara, por fin, algo de interacción. Los puntos A', B' y B y A son del enunciado, ¿verdad? Los puntos A', B', A y B. Sí, es que no acabo de... No, se me ha fíjate, cortado la conexión un momento no te y... preocupes. Lo que yo te digo es, tu enunciado original es este. Tienes este haz, esto está dentro del enlace, sí, encuadre, más o menos. Tú lo que tenías originalmente era únicamente esto, donde sabes que aquí tenías un rayo doble de igual a D'. Esto es todo lo que tú tenías originalmente. No tenías nada más. Lo que pasa es que tú decides, o te das cuenta, o como decidas verlo, tú haces tu figura de análisis y lo que te fijas es que si tú haces esta figurita de análisis y dices, bueno, si yo tengo dos haces, o sea, dos series que son perspectivas y las proyecto con un haz cualquiera, entonces obtienes dos rayos dobles, uno que pasa por la intersección de las dos series y otro que pasa por el centro perspectivo. Entonces, lo primero que haces es decir, vale, pues yo cojo aquí en este rayo D de prima, voy a hacer aquí el orden de construcción, paso número 1, coges el punto D igual a D prima donde te da la gana. Estoy dentro de encuadre, ¿se ve ese D igual a D prima? Creo que sí. D igual a D prima, donde a ti te dé la gana, en cualquier lugar, mientras que pertenezca, tiene que pertenecer necesariamente al D' igual a D, ¿vale? Tú lo colocas donde quieras. Acto seguido dices, bueno, pues pasando por ese D y D', paso número 2, sacas la serie S y sacas la serie S'. Cualquier pareja de rectas que a ti te dé la gana. Hombre, siempre puedes intentar colocarlas con una posición más o menos cómoda, pero cualquier pareja de rectas que a ti te dé la gana. Paso número 3. Seccionas con esas rectas y eso te determina A' y B' y A y B, ¿vale? No son parte del enunciado, sino que yo las he obtenido cortando con una recta la que a mí me da la gana y cortando con otra recta la que a mí me ha dado la gana. Paso 3. Paso 4. Obtengo A', BB' y con ello obtengo el centro perspectivo de las dos series. A' me da la recta A', B' me da la recta B' y eso me determina ese centro perspectivo. Paso 5. Sé que D sub 2 igual a D sub 2' tiene que pasar por ese centro. ¿Visto cuál es la solución? Sí, sí, gracias. Yo no entiendo el paso 5, el rojo. No Vale, entiendo eso qué quiere decir. fíjate en esta figura de análisis. Yo tengo aquí dos series, la voy a repetir de hecho incluso, la figurita de análisis para que veas a qué estamos refiriendo. Yo te voy a decir que tienes dos series que tienen una relación perspectiva entre ambas, ¿vale? De tal manera que tú tienes aquí este centro perspectivo que la relaciona. Sabes que cualquier pareja de elementos están alineados, de tal manera que a este de aquí, A le corresponde este A', por ejemplo. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Sí, eso sí. Y, por ejemplo, a este de aquí, B, le corresponde este B'. Ahí no tenemos mayores problemas. Y ahora lo que te estoy diciendo es, yo voy a coger un punto, V igual a V', y voy a proyectar cada una de estas series. ¿Vale? De hecho, en vez de V', te lo voy a poner en dos colores. Tengo aquí V y tengo V'. Yo proyecto esos dos elementos. ¿Y qué me encuentro? Pues que desde V' tengo aquí, esta es la recta A' y esta es la recta A. Yo tengo cualquier pareja de puntos que yo coja, me va a dar dos parejas de rayos, V y V', desde V y V' tengo A', etc. ¿Vale? Entonces lo que quiero que veas es que esta recta que contiene tanto a V' y al centro perspectivo, fíjate que si yo proyecto y pongo las primas como Dios manda, que las he puesto al revés, cago en la leche, bueno, tardo menos haciendo esto, ¿vale? Me lo perdonas. Si yo proyecto desde este punto de aquí, desde V' me voy a este B', me da este rayo B', y si proyecto
Joder, lo he puesto otra vez al revés. Así. Esto no tiene primas. Si yo proyecto desde V este punto B, obtengo este rayo de aquí, que es B, y si proyecto el B', me da este rayo de aquí, que es B'. Y fíjate que estos dos rayos coinciden uno encima del otro. ¿Por qué? Porque esta recta contiene a este centro perspectivo que me relaciona a mis series originales SS'. Entonces, este rayo va a ser un rayo doble necesariamente, el que contiene al centro perspectivo entre S y S'. ¿Y el otro rayo doble dónde va a estar? Pues en este punto doble de aquí. Yo tengo este punto de aquí. Si yo cojo este rayo de acá y este rayo de acá, me va a dar el otro rayo doble. D igual D' igual a D. ¿Visto? Sí, Esa es ahora sí. la idea que yo tengo. Entonces, a partir de esa idea, yo ahora puedo resolver ese problema de dos maneras. Yo puedo resolverlo o bien haciendo pasar un centro perspectivo, el que sea, sobre el rayo doble que conozco, cojo una serie, la que sea, y a partir de ahí determino el otro rayo doble, o hacer lo que yo he hecho aquí. Serie 1, serie 2, determino el centro perspectivo que la relaciona y tengo el otro rayo doble. Pero una pregunta. Dime. ¿El centro perspectivo no sería con A'B y AB'? No. Fíjate que aquí estás teniendo un error importante. Estás confundiendo una proyectividad general con una perspectividad. ¿Vale? Cuando yo tengo una perspectividad, que es el caso que tenemos aquí, si yo tengo S y S', desde este centro perspectivo que yo tengo aquí determinado, cualquier pareja de elementos, A, A', B, B', están alineados. Y eso solamente pasa si el elemento común D es igual a D'. Tú te estás confundiendo con si yo tengo dos series que no son perspectivas, simplemente tenemos una proyectividad general. Yo tengo aquí que S' es proyectivo. Sí, perdón. Que S' es perspectivo con S. Digo proyectivo con S, pero S' no es. O sea, yo no puedo poner aquí el segundo rayo. Esto yo no lo puedo poner porque el homólogo de este punto de aquí, A, no coincide con este punto de acá. Este A será igual a un B' por aquí, el que sea. En ese caso es cuando yo hago lo que tú estás hablando, de decir, vale, si yo tengo aquí un C y un D, y aquí tengo un C', al revés, lo voy a poner cruzado para que quede más bonito, un D', no, lo voy a poner así, C' y D', para determinar el eje proyectivo, no el centro, el eje proyectivo, yo digo, puedo proyectar desde CD' y desde CC' y obtengo un punto de C que pertenece al eje proyectivo. ¿Vale? Yo puedo tirar aquí, aquí, obtengo este punto DC, que no sé qué pinto hoy, DC, y ese punto pertenece al eje proyectivo que tendré que terminar de relacionar. Pero fíjate que aquí estoy determinando uno de los puntos del eje, cuando mi proyectividad no es perspectiva, mientras que aquí tengo una perspectividad y la determinación de elementos homólogos es inmediata porque están todos alineados. ¿Vale? Cuidado con eso. Venga, voy al chat y os pregunto. ¿Queréis que resuelva el problema de la otra manera o lo tenéis claro y no hace falta que lo resuelva? Por favor, darle los likes necesarios para verlo. La idea es resolver este mismo problema de la otra manera y va ganando por goleada resolver el problema de la otra manera. Venga, y ahora, dado que lo vamos a resolver, ¿en GeoGebra o en pizarra? Bueno, el problema que tienen las encuestas estas es que en las notificaciones se vuelven locas. Pero parece que nos enteramos.
GeoGebra, pizarra, estáis ahí empatados, estáis diciendo 50-50 GeoGebra, 50-50 pizarra. Cuando digo GeoGebra es enseñaros el GeoGebra que ya está hecho, no pensaba hacerlo a cuchillo, ¿eh? No sé si eso afecta a vuestra votación, pero la idea es eso, es o bien os lo enseño en GeoGebra o bien os lo enseño en pizarra. Vale, entonces estáis cambiando todos a pizarra porque preferís que lo haga en pizarra. Vale, pues venga, lo hacemos en pizarra. Este, exactamente igual que el anterior, también si os vais a los apuntes, lo tenéis resuelto en GeoGebra de las dos maneras posibles. Bueno, la figura de análisis la voy a dejar porque me valía. Cago en la leche, no sé por qué la borro. Y venga, voy a ver si logro que esto me quede más o menos parecido. Venga, enunciado. Y volvíamos a tener aquí que esto era B'. Se me ha quedado el naranja, que sin el naranja no puedo vivir. Esto es B', esto es A', este es el rayo doble y teníamos por aquí el rayo A y el rayo B. Mismo enunciado, con lo cual pues más me vale que las cosas me queden más o menos como yo quería. Venga, entonces, si yo me fijo en mi figura de análisis, yo antes lo que he hecho es decir, bueno, pues yo he supuesto que el rayo doble que conocía antes era este, era el rayo que pasaba por la intersección de las dos series, mientras que ahora lo que voy a suponer es que el rayo que conozco es este de aquí, es aquel que contiene al centro perspectivo. Así que si el rayo tiene que contener al centro perspectivo, mi paso número 1 es voy a colocarme ese centro perspectivo en algún sitio de D igual a D'. Pues, por ejemplo, este va a ser mi centro perspectivo. ¿Vale? ¿Qué más? No más. Entonces, una vez que yo tengo el centro perspectivo, yo ahora lo que necesito son estas dos series. Y fijaros que la primera la puedo colocar donde me dé la gana y la segunda pues tendrá que ir donde toque. ¿Vale? Entonces la primera la voy a colocar donde me da la gana. La voy a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Este azul se distingue bien? Sí, más o menos. Voy a colocar aquí mi serie S, de tal manera que este es el punto B. No, esto no me va a caber aquí ni de lejos. Voy a ponerlo un poquito más abajo. ¿Vale? Fijaros que esta de aquí hay que tener cuidado para que las cosas entren dentro de plano. Hemos dicho que este es B y que este es A. Fijaros que yo lo que necesito es que voy a poner este centro perspectivo más arriba porque si no esto no me va a entrar jamás. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Y ahora esta de aquí la voy a poner de tal manera que corte por acá. Venga, con un poco de suerte esto me entra. Tengo aquí mi serie S, tengo mi punto B, tengo mi punto A y lo que he hecho ha sido colocar mi serie S un poquillo donde me ha dado la gana. Si yo tengo S, tengo A, tengo B, sé que A, el centro perspectivo, y A' van a tener que estar alineados. B, el centro perspectivo, y B' tienen que estar alineados. Pues determino los rayos A' y los rayos BB'. Pues de B por el centro perspectivo obtengo este rayo BB' que me determina, perdón, este punto B', y por A obtengo este rayo A' que me determina este punto A'. ¿Correcto? Esto me determina el punto A y esto me determina el punto B y primas. Lo cual me permite deducir dónde está mi serie S'. ¿Eso es una pregunta o es que estáis cambiando las votaciones? Vale, me sigue dando notificaciones, no se sabe muy bien por qué, pero igual. Una pregunta. Dime.
¿El enunciado nos da algún otro punto que no sea el centro No, perspectivo? no te dan nada, ni siquiera te dan el centro perspectivo. El centro perspectivo lo colocas tú donde te da la gana. Pero tiene que ser a lo largo del... Tiene que ser dentro de D igual a D', Vale. efectivamente. Tú lo que dices aquí es que esto lo colocas de tal manera que pertenezca a D igual a D'. Vale. Y ¿Vale? luego para seccionar elegimos las series que queramos, ¿no? La recta S también aquí sí que es cualquiera. Vale. Lo que pasa es que cuando yo te digo cualquiera, tenemos un problema y es que efectivamente lo puedes colocar donde te salga la punta nariz, pero existe la posibilidad de que si lo colocas donde realmente te salga la punta nariz, esto se te vaya a tomar viento. ¿Vale? Todos Ya. estos problemas tenemos esta indeterminación y es, si yo te pongo el problema con mucho cuidado y tú eliges los elementos más o menos donde yo tengo pensado que los vas a elegir, pues a lo mejor el problema te entra en la hoja. Si esta serie la colocas mucho más abajo, fíjate que al final tú lo que estás buscando es este punto de acá, T sub 2' exactamente igual a este punto D sub 2. Ese es el punto que te va a determinar ahora, ya lo sabemos, tu solución D2 igual a D2'. Eso es lo que nosotros estábamos buscando. Si tú esta recta la colocas acá, pues fíjate que la intersección con esta solución te puede quedar fuera de la pizarra por aquí arriba. ¿Vale? Ya. Entonces, esa posición arbitraria, en un problema general, pues no hay muchas garantías de que te vaya a quedar las cosas dentro de plano. Entonces, en ese sentido, pues es un problema, porque tenemos que tener cuidado para ver qué es lo que hacemos para que esto funcione. Pero, en principio, el centro perspectivo lo puedes colocar en cualquier lugar mientras que sea en D igual a D', la recta S la puedes colocar donde te dé la gana y a partir de ahí ya lo único que estás haciendo es seccionar para obtener a B, y ya todo está determinado. La recta A' y la recta B' estarán determinados por cómo hayas elegido colocar las cosas. Eso te determinará los puntos A' y B' donde caigan no tienes elección. Eso te determinará la recta S' donde caiga no tienes elección. A partir de esa recta S' obtendrás D sub 2' igual a D sub 2. Y esa recta, ese punto D sub 2' igual a D sub 2, lo único que tienes que hacer es proyectar desde V igual a V' y esto te obtendrá D sub 2 igual a D sub 2'. Y eso está unívocamente definido. ¿Vale? Vale, ok. Muchas gracias. Perfecto. Venga. Entonces, este problema pues ya lo tenéis hecho e insisto, también tenéis si miráis en Moodle, tenéis el GeoGebra en el que eso está resuelto de tal manera que podéis mover todos los elementos como os dé la gana y podéis colocarlo todo y tenéis las dos metodologías hechas paso a paso. De tal manera que cualquier problema de estos son todos iguales, no tiene más misterio. Lo que sí que vamos a hacer es vamos a resolver un problema que es bastante interesante y a ver si se os ocurre cómo atacarlo. Os voy a dar dos series superpuestas, ¿vale? Y en esas dos series superpuestas voy a tener aquí una recta. Esta recta es S igual a S', ¿vale? Y en estas dos series superpuestas os voy a dar aquí un punto A, un punto B y un punto D. Y os voy a dar un punto A' y un punto D'. ¿Vale? Este es mi enunciado. En este enunciado yo lo que tengo es que... Una pregunta. Dime. En los apuntes, cuando decimos colapsar es lo mismo que... ¿Qué estás leyendo exactamente? Bueno, es que... Vale, sí, ahora te voy a explicar. Vale, estás preguntándome por este enunciado que todavía no he terminado de decirte, ¿no? Sí, sí. Dame 2 segundos que termine de explicarlo y si todavía no lo entiendes, preguntas, ¿vale? Vale, perdón. Entonces yo te... No te preocupes en absoluto. Yo tengo esa proyectividad, S es proyectivo con S', y te digo, esta proyectividad es parabólica. Es parabólica. De tal manera que ¿a qué me refiero cuando digo que estoy colapsando? Yo en una proyectividad hiperbólica tengo aquí D1 igual a D1' y D2 igual a D2'. ¿Vale? Si yo voy cogiendo este D sub 2 y lo voy moviendo, cojo este punto
y lo voy acercando, lo voy moviendo para acá, tirirí, 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 habrá un punto en el que este D sub 2 coincida aquí con D sub 2'. Cuando eso pase, cuando este punto doble esté colapsado con el anterior, a eso me refiero, esa proyectividad en ese momento será parabólica. Si los sigo juntando entre comillas, lo que va a pasar es que pasaré a tener dos puntos dobles imaginarios que no son reales y ahí es cuando tendré una proyectividad elíptica sin puntos dobles. ¿Vale? Entonces, lo que yo te estoy diciendo aquí es que esta proyectividad es parabólica, tiene un solo punto doble. Y lo que te estoy preguntando es dónde está colocado el punto B' en esta proyectividad parabólica. Es decir, la información que tienes tú es que la proyectividad es parabólica, que tenemos un solo punto doble, me dan B, me dan A y me preguntan dónde está colocado B'. Y entonces yo tengo que intentar entender o ver dónde, o sea, qué puedo hacer para determinar la posición de ese B' que hace que esta proyectividad efectivamente sea parabólica. Entonces lo que voy a hacer es volver a mi figura de análisis. ¿Cómo hacía yo mi figura de análisis para esto? Pues yo decía, vale, pues si yo tengo por aquí dos haces que sean perspectivos, yo tengo aquí este V con su rayo D, su rayo A, su rayo B, lo que sea, y tengo aquí en este otro color un V', de tal manera que este es D' y este es A', y para que esto me quede medio decente, este es B', y por lo tanto, joder, justo me las he arreglado para que me queden paralelos. Mal pensado. Aquí. Este es B'. ¿Estoy en encuadre? Sí, estoy en encuadre. Este es A, este es B, eso es A' y eso es B'. Si yo tengo esos dos haces que son perspectivos, porque el rayo común es homólogo de sí mismo, este es el punto A', este es el punto B', tengo este eje perspectivo de esos dos haces, ¿vale? Y yo lo que decía es, antes, si yo secciono esto por cualquier recta, uno de los puntos dobles será la intersección con este rayo doble y otro de los puntos dobles será la intersección con el eje perspectivo de esas dos series. ¿Cuándo colapsarán ambas cosas? Cuando yo haga esto. Si sé que un punto doble tiene que pertenecer al rayo común y el otro punto doble tiene que pertenecer al eje perspectivo, si justo mi serie estoy seccionando a los dos haces por este punto de aquí, que es la intersección de ambos, entonces tendré un solo punto doble, porque el punto doble que resulta de hacer que D sea igual a D' y el punto doble que resulta de que me corte el eje perspectivo me van a coincidir uno encima del otro. ¿Vale? Entonces ya tengo mi figura de análisis, ya he pensado cómo puede suceder que una serie sea parabólica, como es el caso este que tenemos aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es aplicar esa idea aquí. Y yo lo que digo es, bueno, pues yo necesito que mi eje perspectivo de esos dos haces esté colocado ahí. Y necesito además tener un rayo doble que pase por D y D'. Bueno, pues sin más información adicional, yo puedo decir, vale, voy a cogerme un vértice V, el que a mí me dé la gana. Y digo, venga, pues yo cojo este vértice V, lo voy a colocar un poquito más en el otro lado para que me quede cruzado y quede un poquito más grande. Voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Yo cojo este rayo A y este rayo B, me determinan ese vértice V, de tal manera que este punto es el B' y este punto es el A'. ¿Vale? He cogido un vértice el que a mí me dé la gana. Proceso de resolución. Primer proceso de resolución, hago esta figura de análisis porque si no, no voy a ningún lado. Pero después digo, venga, primero, coloco el eje perspectivo que pertenezca al punto D'. Lo voy a poner en... para no andar levantando con el color. Me lo perdonáis en este caso. Paso número 2. Cojo un vértice V cualquiera. Paso número 3. Determino los rayos A y B. Y con ellos
A' y BB', que pertenecen al eje perspectivo. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es determinar la posición del vértice V'. Si yo determino la posición del vértice V', como tengo BB', puedo determinar la posición del punto B'. Pero ¿qué sé yo también? Que quiero que este rayo D coincida con D'. Con lo cual yo sé que necesariamente V' tiene que pertenecer a D'. ¿Vale? Así que cuarto, saco D' y sé que V' tiene que pertenecer a D'. ¿Vale? Entonces fijaros que esto ya lo tengo hecho. Ahora, quinto paso, desde proyecto A' al punto AA', y me estoy cargando el poli porque estoy pintando demasiado fuerte, y obtengo este rayo A', y por lo tanto obtengo este vértice V'. Quinto, tengo el rayo A' y a partir de ahí obtengo V'. Tengo dos lugares geométricos para V', sé que V' tiene que estar necesariamente sobre D', sé que V' tiene que estar necesariamente sobre A', pues ya tengo mi vértice V'. Y a partir de aquí, pues ya tengo el problema resuelto. Sexto, determino el rayo B' que me determina el punto B'. Pues proyecto desde V' el punto B', obtengo el rayo B', y obtengo el punto B', de tal manera que esa proyectividad es parabólica. ¿Vista la idea? Este es un problema de examen típico. Es un problema de examen en el que a vosotros se os ha enseñado cómo determinar puntos dobles con esta información, se os da un dato extra un poquito distinto, y es decir, vale, pues los dos puntos dobles están colocados uno encima del otro, y se espera de vosotros que seáis capaces de hacer esta figura análisis, deducir qué posición tiene que tener esta recta S igual a S' para que mi proyectividad sea parabólica, y utilizar esa información para deducir cómo determinar el punto B' en esa proyectividad parabólica. De hecho, literalmente creo que lo preguntamos en un examen un año. Perdona. Dime. ¿Podrías explicar a partir del cuarto paso? Porfa, es que me he perdido. Vale, lo que yo estoy diciendo es, tú sabes que tienes que llegar a esta figura de análisis, tú sabes que de alguna manera tienes que hacer que el rayo doble que pasa por V y por V' y el eje perspectivo que tú estás colocando tienen que pasar por el único punto doble que conoces, que es este punto D igual a D'. ¿Vale? Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces lo que dices es, vale, yo ya he colocado mi eje perspectivo donde me ha dado la gana, he determinado mi punto V, y lo que te estoy diciendo es, el punto V' tiene que estar colocado en este rayo D igual a D', necesariamente. Porque para que coincida con tu figura de análisis, tú lo que quieres es que el punto doble que tienes contenga el eje perspectivo y contenga el rayo doble. ¿Vale? Sí. Entonces, como conocías el punto A', proyectando desde A el vértice V, obtienes este punto de aquí a A', que tienes dentro de tu eje perspectivo. Los voy a poner quizá estos puntos de aquí, los voy a poner que sean más grandes. Tengo este punto de aquí y este punto de aquí. Tú dices, vale, pues si yo proyecto desde A' el punto a', tengo el rayo A' que me determina la posición del vértice V'. Sabíamos que tenía que estar en D', sabemos que A' y el punto A' tienen que estar alineados y determinados el rayo A', pues ya tengo el vértice. Y una vez que tengo el vértice, el rayo B y el rayo B' se tienen que cortar en un punto del eje perspectivo, que es este punto BB', y eso te determina la posición del punto B', que hace que esa proyectividad sea parabólica. Vale, ¿Más o vale. menos? Sí. Vale. ¿Alguna duda extra con esto? Disculpe. Dime. El eje y D' son perpendiculares. El eje y D', no, esto es un ángulo cualquiera. El punto. SS' con el eje Sí. perspectivo, los he colocado más o menos perpendiculares, pero esto es literalmente, Vale. fíjate en este ejemplo. Vale. Aquí no son perpendiculares. La cuestión es, cuando tú empieces a trazar o quieras hacer un trazado, tú efectivamente aquí este eje perspectivo lo puedes colocar con cualquier inclinación. Bueno, si lo colocas más o menos perpendicular, te estás dejando el mayor espacio posible
para que las cosas te caigan más o menos bien. Si lo colocas perpendicular, básicamente, para un determinado V, estos puntos te quedan lo más lejos posibles para asegurarte que los ángulos son los más abiertos posibles y que todo esto no te queda achatado. Si tú esta recta la inclinas más, todo esto se te comprime y el trazado es más complicado. Esto la única manera que tienes de arreglarlo es práctica. Tienes que practicar, practicar, practicar hasta que veas cómo te gusta más que te queden las cosas. Si te fijas en la solución que he hecho que tenéis en los apuntes, en la solución que tenéis en los apuntes de este mismo problema, que es este de aquí abajo, de la proyectividad parabólica, pues en este lo que he hecho ha sido colocar el rayo doble más o menos perpendicular. Una vez más, también para incrementar en la medida de lo posible las posibilidades de que esto salga más o menos bien. Y de hecho en este de aquí creo que lo que hago es coloco los dos vértices, coloco los dos vértices y luego fuerzo a que el eje perspectivo esté donde esté y eso me determina de prima. Es como siempre, puedes hacer primero uno y luego otro o primero otro y luego uno. Aquí lo tienes explicado de la otra manera y lo puedes mirar también. Repitiéndome un poquito, pero para intentar dejarlo claro, puedes colocar cualquiera que a ti te dé la gana, pero si lo colocas cercano a perpendicular te estás dejando el mayor espacio posible para intentar asegurar que tu dibujo te quede más o menos claro y no se te apiñe del todo. ¿Vale? Vale, gracias. Venga. Pues si no hay más dudas, pasamos a lo siguiente. A la de una, a la de dos, a la de tres. Asumimos que no hay más dudas. Y entonces vamos a trabajar ahora con la idea de la potencia de una proyectividad. Voy a borrar. Yo me había cogido por aquí un papel para borrar un poquito menos hecho mierda. Voy a coger el otro. Lo que sigue ahora son un par de definiciones. La verdad es que estoy tentado de simplemente enseñaros los apuntes en vez de haceroslas, pero venga, trabajo un poco, que luego me llamáis vago. Potencia de la proyectividad. Esto simplemente es una definición, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, si yo considero una cuaterna que incluya los puntos límites, de tal manera, si yo cojo L1 en el infinito, L2 a B, y digo, esto siempre tiene que ser igual a L1', L2 en el infinito, prima a prima B', es decir, estoy cogiendo una cuaterna cualquiera en la que lo único que he hecho ha sido colocar uno de los puntos en el infinito, o sea, considerar los dos puntos en el infinito y sus homólogos, que son los puntos límites. Si yo desarrollo esto me queda L1 en el infinito a B dividido por... Pregunta, ¿se lee mejor así? ¿O no hay diferencia en este caso? Yo creo que se lee un poquito mejor con este otro. ¿Qué se lee mejor, el grueso o el fino? El fino se lee algo mejor. Vale. Y aquí desarrollo también y tengo L1' a' B' dividido por L2' en el infinito a' B'. Y ahora me pregunto, ¿cuánto vale esto? Uno. ¿Y cuánto vale esto? 1 también. Los puntos en el infinito, las ternas valen 1, y entonces yo puedo simplificar esto y me queda que 1 partido por L2 a B es igual a L1' a' B'. Esto siempre sucede. Y si yo desarrollo aquí un poquito, pues esto me queda que L2A partido por L2B, esta terna es dada la vuelta, de tal manera que tengo el A abajo y el B arriba, es igual a L1' A' partido por L1' B'. ¿Vale? Y aquí no hemos hecho ningún tipo de deducción acerca de esto. Y ahora lo que digo es, bueno, pues si estas series están superpuestas, es como se ve más cómodamente, si yo traslado esto un poquito, me queda que L1' B' multiplicado por L2B es igual a L1' A' multiplicado por L2A.
¿Vale? Fijaros que yo tengo aquí una afirmación para la letra B que es exactamente igual para la letra A y no he impuesto nada acerca de la letra B o de la letra A. Eso implica necesariamente que esto tiene que ser constante. Si tiene que ser cierto para cualquier letra, tanto para la E como para la A, eso quiere decir que eso es una constante. Es una constante. Bueno, pues a esta constante es a la que se denomina potencia de la proyectividad. Y es que el producto de distancias de L1'B' por L2B siempre es constante para cualquier proyectividad que yo tengo. Si estas series no están superpuestas, pues tenemos una distancia en una recta y otra distancia en otra recta, con lo cual pues son dos distancias distintas. Si esto lo tenemos colocado en una recta superpuesta, pues tenemos dos distancias dentro de una misma recta. A esto lo llamamos potencia y lo emplearemos alguna vez. ¿Vale? Definición, no me preocupo más, simplemente la tengo ahí definida y puede que la use en algún momento. Espero que os haya dado tiempo a darle a imprimir pantalla antes de que haya borrado. Si no, lo siento. Siguiente definición. Perdona, Dime. que en lo último que ponía, ¿potencia de perspectividad o de proyectividad? Es una potencia de la proyectividad, Vale. era sin gorrito. Fíjate que aquí no hemos impuesto nada acerca de las dos series. Hemos dicho que pueden estar superpuestas o no, no hemos impuesto nada más, entonces es una proyectividad sin más, ¿vale? Vale, gracias. Vale, siguiente definición que voy a hacer. El invariante absoluto de una proyectividad hiperbólica. Fijaros que esto me va a quedar otra constante por ahí dando vueltas, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito para poder hacer esto? Pues necesito tener una proyectividad hiperbólica, ¿vale? Si no es hiperbólica no vamos a ningún lado. Si tenemos una proyectividad hiperbólica, nosotros podemos decir que AB de 1 de 2 es igual a A'B' de 1 de 2, ¿vale? Fijaros que lo que estoy diciendo es, bueno, voy a hacer una cuaterna en la que A y B son puntos cualesquiera, pero D1 y D2 son puntos dobles. Fijaros que tengo que tener una proyectividad, tiene que ser superpuesta y tiene que ser hiperbólica para que esto salga. Y estos D1 y D2 son los puntos dobles, de tal manera que D1' igual a D1, pues lo sustituyo directamente por D1, y D2' es igual a D2, por lo tanto lo sustituyo directamente. Si sigo trabajando aquí, me queda que A de 1 de 2 partido por B de 1 de 2 es igual a prima de 1 de 2 dividido por B' de 1 de 2 y probablemente veis a dónde estamos llegando. Si ahora sustituyo aquí, o sea, me llevo este, me lo llevo para acá y este me lo llevo para acá, los cambio de sitio, me queda A de 1 de 2 dividido por A' de 1 de 2 es igual a B de 1 de 2 dividido por B' de 1 de 2. Por cierto, esto lo estoy haciendo en vivo y en directo. Si en algún momento pongo algo que sea distinto a lo que ponen los apuntes, avisadme porque probablemente me haya equivocado en directo. Y aprovecho la coyuntura, por cierto, para agradecer a una vuestra compañera vuestra que me ha avisado que en la versión de los apuntes sin figuras, para imprimir, había una errata en la página de operatividad con ternas que ponía que ABC por... ¿Cómo era esto? Que ABC por ACB había una errata y aquí en vez de poner +1 ponía -1. Era una errata que había arreglado en los apuntes normales, pero no los había arreglado en los apuntes sin figuras. Ya están arreglados, ¿vale? Entonces comprobar que ahí lo tengáis bien. Bueno, que me desvío. Si yo llego a esto, fijaros que aquí al final lo que yo tengo es una cuaterna y otra cuaterna. Esto es lo mismo que decir A' de 1 de 2 es igual a B' de 1 de 2. De 1 de 2. Fijaros que una vez más yo tengo una afirmación que tiene que ser cierta. Aquí no he hecho ninguna suposición más que tengo dos puntos dobles y he llegado a una afirmación que es que para cualquier punto A y para cualquier punto B eso tiene que ser igual. Pues a esto lo llamamos K y este K lo llamamos el invariante absoluto de una proyectividad hiperbólica. Para cualquier proyectividad hiperbólica yo sé que A' de 1 de 2 siempre tiene que valer lo mismo para cualquier pareja de puntos y los dos puntos dobles. Esa cuaterna siempre va a valer lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues ese invariante absoluto tiene un caso particular y es ¿qué pasa cuando K es igual a -1?
¿Qué pasa cuando esta relación es armónica? Pasa que a esto lo llamamos involución. ¿Vale? Una involución es una proyectividad más k igual a menos 1. Esa es la condición que tenemos ahí para poder tratar esa involución. Y esa involución me va a permitir operar de diversas maneras y resolver ciertas cosas de manera muy interesante. Ponemos una pequeña pausa aquí, vamos a deducir otra cosita extra y luego vamos a volver a trabajar con la involución. Entiendo que no hay dudas porque lo único que estoy haciendo es enunciar cosas, pero si alguien tiene alguna duda que me lo diga, ¿vale? Siguiente enunciado que vamos a trabajar aquí es la isotomía. Cuidado que esto es una M, estoy hablando de que son puntos isotómicos, con mico al final, no isotónicos, ¿vale? No estamos hablando de que sea un Gatorade, sino estamos hablando de una propiedad que se llama isotomía con M. Isotomía de los puntos dobles y los puntos límites, ¿vale? Una cosa. Dime. Esto no está en los apuntes, ¿no? Página 35. No tiene título per se, porque no sé muy bien por qué no le he puesto título, pero lo tienes en la página 35, ¿vale? La primera mitad de la página. Vale, entonces, vamos a considerar que tenemos aquí una serie superpuestas, S igual a S'. Y yo conozco los puntos dobles. Pongamos que yo tengo aquí D sub 1 igual a D sub 1' y D sub 2 igual a D sub 2'. ¿Vale? Tengo esos puntos dobles en esas series superpuestas y no tengo más. O sea, simplemente lo primero que estoy deduciendo es que tengo dos puntos dobles. Y vamos a suponer que separamos estas dos series de tal manera que digo, venga, voy a separarme aquí este S segunda. Me la voy a llevar que sea paralelo para simplificarme mi existencia. Y además también me lo voy a proyectar en perpendicular para ver esto más claro, ¿vale? De tal manera que esto está en perpendicular. Y yo tengo aquí, digo, vale, pues este será D sub 1 segunda y este será D sub 2 segunda. No he hecho nada más que me quede, a ver, así se ve el S segunda, sin que no está el reflejo ese. No he hecho nada más que separar las dos series que de momento vienen dadas por dos puntos dobles y fijaros que las series no están definidas. Necesitaría un tercer punto para poder determinar dónde está colocados, o sea, para que mis series estuvieran definidas. De momento lo único que estoy diciendo es que tengo una serie con dos puntos dobles, una serie hiperbólica. No tengo nada más deducido. Voy a intentar determinar qué puedo decir yo acerca del eje proyectivo de estas dos series. O sea, voy a preguntarme por la proyectividad que hay entre S y S segunda y voy a intentar determinar aquí ese eje proyectivo que yo tengo ahí. Y cojo una pareja de puntos, pues digo, venga, pues tengo D sub 1 segunda con D sub 2, me da esta recta D sub 1 segunda de 2 y tengo esta recta de acá que es la D sub 1 D sub 2 segunda. ¿Vale? Y fijaros que eso me da este punto de aquí, de 1 de 2, que tiene que pertenecer al eje proyectivo de mis series. ¿Vale? El eje proyectivo, esto pertenece a ese eje proyectivo. Bueno, pues fijaros que por simetría, como yo esto me lo he llevado en paralelo, que no hay ningún problema, y esto me lo he llevado en perpendicular, esto es un rectángulo y este es el centro del rectángulo que forman de 1 segunda, de 2 segunda, de 2 igual a de 2' y de 1 igual a de 1'. De tal manera que yo he deducido que mi eje proyectivo esté donde esté, es decir, para cada proyectividad que yo tenga tendré un eje proyectivo diferente, pero yo he deducido necesariamente que ese eje proyectivo tiene que pasar por ese punto medio. De tal manera que, por ejemplo, podemos suponer que el eje proyectivo puede ser este. Colapso la definición de la proyectividad y te digo, vale, pues la proyectividad es esta. Si yo hago eso, fijaros que este tiene que ser el S1, uno de los puntos límites, y este
tiene que ser L sub 2 segunda, que yo puedo volver aquí y obtengo L sub 2 prima. Y fijaros que por simetría, necesariamente, no me queda otra, L sub 1 y L sub 2 y D sub 1 y D sub 2 tienen el mismo punto medio. ¿Vale? El punto medio de L1 y L2 es el mismo punto medio que tienen D sub 1 y D sub 2. Si yo cogiera otro eje proyectivo diferente, este punto de aquí sería el mismo y los L1 y L2 estarían más separados o más juntos, pero siempre tendrían ese mismo punto medio. Bueno, esa propiedad de convertir el punto medio se denomina isotomía. Y podemos decir que los puntos límite y los puntos dobles en una proyectividad hiperbólica siempre son isotómicos. ¿Vale? Eso quiere decir eso. Quiere decir que si yo conozco los dos puntos límites, tengo ahí los dos puntos dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podría utilizar esto como otra manera de resolver problemas. Si a mí me dan los dos puntos dobles, me piden el otro punto doble y me dan los dos puntos límites, punto medio, simétrico, y puedo sacar ahí ese otro punto doble. ¿Vale? Puede ser otra metodología para resolver ese problema. ¿Vale? Y es una propiedad que pues tiene cierta utilidad. ¿Viste esta demostración? ¿Algún problema? Una pregunta. Dime. L1 lo has puesto donde has escrito, ¿no? Claro, lo que yo he hecho aquí es decir, venga, si yo coloco L1 donde me da la gana, eso me determina el eje proyectivo en concreto y el L2 tiene que quedar necesariamente simétrico a la misma distancia con respecto a este punto medio. Para cualquier L1 que tú cojas, la distancia, el punto medio entre L1 y L2 queda lo mismo, es el mismo punto medio que entre D1 y D sub 2. ¿Vale? Ok, gracias. De hecho, si os fijáis en los apuntes, ahí, con esa cámara no se ve nada, si os fijáis en los apuntes, lo que vemos ahí es, pues aquí tenéis esto puesto con los ejes proyectivos movidos de un lado para otro y vemos que efectivamente me queda un L1 y L2, los que sean, pero el punto medio es siempre el mismo. ¿Vale? Una pregunta. Dispara. L2' y L2 son el mismo punto, ¿verdad? L2' y L2 segunda, espérate que estoy señalándote en la cámara que no te estoy enseñando. L2' y L2 segunda también tienen que estar alineados. O sea, la proyectividad entre S' y S segunda es una traslación. De tal manera que igual que D sub 1' y D sub 1 segunda están alineados, D sub 2' y D sub 2 segunda están alineados, pues L2' y L2 segunda también están alineados. Lo único que he hecho ha sido cogerme ese punto y bajarlo para abajo. ¿Vale? Voy a ponerlo. A lo que me refiero es que si L2' y el punto L2, que no está pintado, serían el mismo, ¿verdad? No, L2 es el punto impropio. Lo que estoy haciendo aquí, Vale. Lo que estoy haciendo aquí, venga, te lo compro que he hecho una simplificación. Lo que estoy diciendo aquí es, recordamos que si yo tengo una serie S segunda y otra serie S, siempre, si yo tengo el eje proyectivo que relaciona estas dos series, estoy dentro de encuadre, sí. Si yo tengo el eje proyectivo que relaciona estas dos series S y S segunda, yo te tengo dicho que el homólogo de este punto de aquí A es este punto de aquí A segunda y el homólogo de este punto B segunda es este punto de aquí B, ¿vale? Eso es una propiedad que tienes que tener metido entre ceja y ceja porque lo hemos empleado 50 millones de veces. En este caso, estas dos series están separadas. Como las dos series están separadas, la intersección entre estas dos series es un punto, que a lo mejor era lo que me estabas diciendo y te he entendido mal, tenemos aquí un punto L2 en el infinito que coincide con el punto L1' en el infinito, también en el infinito para allá. Y también coinciden con el N1' segunda en el infinito, que es el mismo punto porque esas dos rectas son paralelas. ¿Vale? Entonces lo que estás diciendo es el homólogo del punto de corte, que en este caso son el punto impropio, a eso es lo que llamamos puntos límites. ¿Visto? Sí. Vale, perfecto. Venga, entonces hemos deducido estas propiedades de isotomía y lo que os decía, esto lo podemos utilizar para resolver problemas de determinación de un punto doble dado el otro, por ejemplo. A lo mejor incluso queda más sencillo separar las dos series y hacerlo así, tampoco me voy a meter. Y es algo útil. Y de hecho lo vamos a emplear ahora dentro de un poquito para ver qué pasa en el caso de la involución. Venga, isotomía, propiedad
Ya la tengo aquí, pasamos a lo siguiente. Como siempre, si hay alguna duda, me interrumpís. Y vamos a trabajar con la involución, que como os decía es una proyectividad más una condición. Esa condición la puedo determinar, la puedo decir a base de decir que la constante, el invariante absoluto de la proyectividad hiperbólica sea -1, pero bueno, eso requiere que sea una involución hiperbólica y no siempre sucede. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra definición de involución. Una transformación es involutiva cuando, si yo tengo que f de x es igual a x', también sucede que f de x' sea igual a x. ¿Vale? Dicho de otra manera, f de x es igual a x. Cualquier transformación que cumpla esto es involutiva. Fijaros que no todas las transformaciones son involutivas. Si yo cojo una transformación que sea, muevo las cosas 3 centímetros a la derecha, yo tengo A, le aplico mi f de x y obtengo este punto A', le vuelvo a aplicar la f y obtengo una segunda que es trasladado 2 centímetros a la derecha. Esta transformación no es involutiva. Para que tengamos una transformación involutiva, al aplicar la transformación, tenemos que volver para atrás, ¿vale? Ejemplos de transformaciones que sí que son involutivas, por ejemplo, la simetría. Si yo tengo aquí un punto y tengo un plano o una recta de simetría, si yo aplico la transformación a este punto, le hago el simétrico, obtengo este punto P' y luego vuelvo a aplicar la simetría, pues este punto obtengo aquí un P segunda que es igual a P y por lo tanto esta transformación es involutiva. De tal manera que, por ejemplo, la simetría es involutiva, mientras que la traslación no es involutiva. ¿Vale? Ejemplos que tenemos ahí. Fijaros que, ¿qué podemos decir entonces de una transformación involutiva? Si yo tengo aquí un S igual a S' y nosotros tenemos una transformación involutiva, yo tengo que el punto A se transforma en este punto A' y sé que si yo aquí tengo colocado un punto B, el punto P' tiene que estar colocado aquí. ¿Vale? Esa es la definición de involución. A se transforma en A' y encima de A' tengo un punto B y la transformada del punto B es el punto B' que vuelve a caerme donde A. Si me fijo en un punto en el infinito, digo, tengo aquí un punto L en el infinito para allá, el transformado de este punto límite será aquí este punto L y el transformado de este será el punto del infinito. De tal manera, lo que estamos viendo aquí es que existe un solo punto límite en el caso de la involución. Si yo tengo una involución, tenemos solo un punto límite. No tenemos L1 encima de L2. O dicho de otra manera, L1 es exactamente igual a L2'. El homólogo del punto impropio en cada serie es único. ¿Vale? Entonces, esto me permite determinar una serie de propiedades o de construcciones métricas que son muy útiles. Yo sé que el invariante absoluto es -1 y además sé que ese punto límite es único. Entonces yo puedo llegar aquí, operar un poquito y digo, vale, pues por ejemplo, si yo tengo que A, B, D1, D2 es igual a A' D1, D2 y a su vez esto tiene que ser igual, lo único que estoy haciendo es aquí sustituir los elementos por B', B D1, D2, ¿vale? Esto es lo mismo que B', lo sustituyo, esto me queda A1 partido por A' D1, D2. Y lo que estoy diciendo es que esta cuaterna, A' D1, D2, al cuadrado tiene que valer 1 y por lo tanto esto tiene que ser -1. Si tiene que ser igual a su inverso, por lo tanto esto tiene que valer -1. Lo cual quiere decir que en una involución, e insisto, esto solamente es válido en la involución, que es una proyectividad más la propiedad de que f de x... un poco, por favor? ¿Perdón? Sí.
¿Me estás diciendo que bajar aquí? Sí, porque no se veía. Vale. Eso. La involución es una proyectividad en la que además tengo esta propiedad de que f de f de x es igual a x. Es decir, que los homólogos, si yo tengo encima de A', A' es igual a B. Esa es la única condición que necesito para la involución, pero las propiedades que estoy deduciendo ahora solamente valen para la involución. Entonces, en el caso de que yo tenga una involución, yo puedo utilizar esa propiedad métrica para determinar dónde están colocados, por ejemplo, los puntos dobles. Si yo te doy una involución y te digo, vale, pues tengo A y B y te doy este punto doble. Y te digo que es una involución. Te lo puedo decir directamente diciéndote que es una involución o diciéndote que esto es B' y diciéndote que esto es A'. Si yo te doy esto, tú ya tienes que deducir que es una involución. Bueno, pues tú, sabiendo esto, tienes que, y aquí te estoy dando de su 1, tienes que necesariamente A' de 1 de 2 es menos 1, esto es una cuaterna armónica y puedes utilizar la construcción de cuaterna armónica que ya hemos visto varias veces. 1, colores aquí al azar, 2, 3, 4 para obtener d sub 2. ¿Vale? Os he dicho que la cuaterna armónica nos vamos a hartar de usarla, pues eso lo puedo utilizar para determinar el otro punto doble. Y fijaros que también lo puedo utilizar para determinar homólogos. Si a mí me dan dos puntos dobles y me dan un punto A, pues el punto A' también está separado armónicamente con los dos puntos dobles. De tal manera que en una involución la determinación de elementos homólogos dados los dos puntos dobles lo puedo hacer con una cuaterna armónica y en una involución la determinación de un punto doble dado el otro lo puedo hacer con la cuaterna armónica si me dan cualquier pareja de homólogos. ¿Vale? Y además, hablando de la isotomía, si yo solamente tengo un punto límite, ¿vale? Y he dicho que los puntos dobles y los puntos límite siempre tienen el mismo punto medio, en el caso de una involución yo puedo decir necesariamente que en una involución yo tendré un punto límite que es punto medio de los puntos dobles. ¿Vale? Y esto pues también lo puedo utilizar para trabajar. Bueno, pues a este punto límite se le suele llamar el centro de la involución, ¿vale? Es una nomenclatura que solemos seguir. Y tenemos propiedades adicionales. Si seguimos aquí trabajando un poquito con la definición de la potencia de la proyectividad y operamos un poquito, habíamos dicho que en la potencia de la proyectividad sabíamos que L2B por L1'B' era una constante. Si tenemos un solo punto límite, eso me queda básicamente que IB por IB' es igual a constante. Y si utilizo un punto doble, eso es igual a ID al cuadrado, que efectivamente es esta distancia por una y por otra. ¿A alguien le suena esto de algo? El hecho de que un producto de distancias IB por IB' sea constante, ¿esto, los que habéis visto dibujo en bachillerato, suena a algo? No mucho. ¿Nadie le suena nada? Potencia, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es el concepto de potencia. Esto es exactamente igual que lo que veremos dentro de 2 o 3 semanas en métrica. Esto es una potencia. Lo que estamos diciendo aquí es que en una involución, que en el fondo es una inversión restringida a una sola recta, como iremos trabajando, lo que estamos diciendo es que IA por IA' es igual a ID al cuadrado. Eso quiere decir que yo puedo emplear propiedades métricas para resolver problemas de involución. En un problema involutivo, si a mí me dan A', B y B' y me piden que determine los puntos dobles, puedo utilizar construcciones métricas relacionadas con la potencia para resolverlo. Esto lo vamos a hacer ahora y si no habéis visto geometría métrica en bachillerato, os puede sonar un poco a chino, pero no os preocupéis porque vamos a dedicarle 3 semanas a trabajar con la geometría métrica,
¿vale? Entonces yo voy a resolver ahora el problema y si alguien dice "Uah", y no se entera de nada, le os digo, vale, le ponéis un pura pin on it, poner simplemente un clip ahí, decir esto me lo tengo que volver a mirar cuando haya visto geometría métrica y ya veréis cómo lo vais a entender seguro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a resolver un problema en el que yo tengo por acá esta recta S, que es igual a S', y tengo aquí un punto A y un punto A', y tengo un punto B y un punto B', y os digo, esto es una involución, con lo cual yo puedo deducir automáticamente que si yo tengo colocado aquí un punto C', este es el punto C, ¿vale? Tengo una involución, ¿vale? Pues entonces yo sé que IA por IA' es igual a IB por IB'. Tengo ahí una relación de potencia. ¿Qué puedo hacer yo para trabajar con esto? Pues voy a cogerme aquí una circunferencia, C sub A, que pase por ahí por A'. Y voy a coger otra circunferencia, C sub B, esto mayúscula, C sub B sub B, que pase por B y B'. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a esta circunferencia A y esta circunferencia B? La tangente. No, El eje El radical. eje, o sea, el eje radical de que estas une dos los- circunferencias. Entonces, si yo cojo los dos puntos de intersección, tengo aquí este eje radical de C sub A y C sub B. Insisto, los poquitos que no habéis visto la métrica todavía y que no habéis visto dibujo en bachillerato, esto lo vamos a trabajar muchísimo y lo vamos a machacar, no desesperéis. ¿Qué significa entonces? Que yo sé necesariamente, sin necesidad de hacer nada más, que este punto de aquí tiene la misma potencia IA por IA' que IB por IB'. Este es el punto límite de mi proyectividad involutiva. ¿Cierto? Y No entiendo además, esto. ¿Puedes volver a explicar lo de la circunferencia, por favor? pero ¿has visto geometría métrica en bachillerato? Sí, pero no me acuerdo muy bien. Vale, pues ese es el asunto. Lo que nosotros tenemos es que vamos a ver un poquito más adelante que si yo tengo dos circunferencias, yo tengo algo que se denomina la potencia, y es muy rápidamente, desde un punto exterior, yo puedo decir que este segmento tangente que yo tengo aquí, K, yo puedo decir que K cuadrado es lo que llamo la potencia del punto con respecto a la circunferencia, y te digo, donde este es el punto de tangencia, y te digo, dadas dos circunferencias cualesquiera, el eje radical es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a la circunferencia A que la circunferencia B. Como yo sé que aquí lo que tengo, IA por IA' es igual a una constante, es algo que sé que sucede en la involución, y sé que esto es lo mismo que lo que yo tengo en la potencia, que IA por IA' o PA por PA' es igual a K cuadrado, ¿vale? Como yo tengo esta misma funcionalidad de que un producto de distancias es constante, pues yo digo, si hago pasar una circunferencia por IA' y otra circunferencia por B y B' y determino el eje radical de ambas circunferencias, este punto de aquí tiene la misma potencia con respecto a CA que con respecto a CB y por lo tanto es el centro de esa involución. 3 saltos que he dado por el camino suponiendo que conoces geometría métrica que todavía no te lo he explicado. ¿Vale? Entonces, si de momento esto te suena un poco a chino, te digo que es completamente normal porque no te... Por cierto, esto tiene que pasar por aquí, por este punto gordo, que si no, no vamos bien. Ese eje radical es normal, insisto. Esto vamos a machacarlo durante un par de semanas mínimo y vamos a trabajar mucho al respecto acerca de la idea de potencia y la idea del eje radical de dos circunferencias. Entonces, de momento, si esto no te desconcierta muchísimo, déjalo en pausa y vuelve a No, mirarlo. si lo del eje radical ya me he acordado de lo que Vale, era. perfecto.
Entonces esa es la idea. Tú dices, hago dos circunferencias, una por A' y otra por B', saco el eje radical, eso me da el centro de esta involución. Además, si cojo este o su A, ese centro de la circunferencia A, puedo coger un arco capaz de 90 grados, para determinar este segmento de potencia. Y ese segmento de potencia me lo llevo para acá, obtengo de 1 y me llevo la misma distancia para el otro lado y obtengo de 2. ¿Vale? Porque IA por IA' es igual a ese segmento K al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto es una resolución métrica de este problema proyectivo. Tenemos un problema proyectivo en el que tenemos dos series proyectivas, ese proyectivo con ese prima, que además están en involución, y yo digo, bueno, pues yo puedo utilizar propiedades métricas relacionadas con este producto de aquí para poder determinar estos dos puntos dobles. Insisto, eso solamente vale si lo que tengo es una involución. Si tengo cualquier otro elemento, no puedo atacarlo. ¿Vale? Bueno, pues pausamos la involución, que como os digo, simplemente es una proyectividad con unas propiedades un tanto particulares, y me voy a ir a formas proyectivas de segundo orden, que voy a intentar ver si lo logro acabar en los 15 minutos que tengo, y esta tarde vemos las cónicas proyectivas, que tienen muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Perdona, Dime. ¿a qué hora es la clase esta tarde? 3 a 5, como siempre, ¿no? Vale. Formas proyectivas de segundo orden. Vale, hasta ahora hemos estado trabajando únicamente con rectas y puntos y no hemos hecho nada más. Y las cosas han funcionado sin demasiados problemas. Pero nos estamos dando cuenta ahora que tenemos problemas en los que tenemos dos soluciones, y los problemas de dos soluciones no los podemos resolver simplemente empleando rectas, porque no tienen suficientes soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a hacer una cosita extra. Voy a suponer que yo tengo aquí S sub 0, y dentro de esta S sub 0 tengo A sub 0, B sub 0, C sub 0 y D sub 0. Tengo una serie cualquiera. Y ahora voy a proyectar esta serie desde un punto exterior, el que me dé la gana, por ejemplo, este vértice V, para obtener un haz. Y este haz lo voy a llamar A, B, C y D. Hasta aquí no he hecho nada extraño, ¿vale? Pero ahora, en este vértice V voy a colocar una circunferencia cualquiera. Esa circunferencia C. Y me voy a preguntar, primero, voy a seccionar esa circunferencia C con ese haz. Fijaros que como el vértice V pertenece a la circunferencia, y esto es fundamental, yo tengo que V pertenece a la circunferencia C. Si yo secciono el haz con esa circunferencia, obtengo aquí un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Se mantiene la unicidad. Vale, cada recta se corta con la circunferencia dos veces, pero una de ellas es el propio vértice, con lo cual siempre cojo la otra intersección. De tal manera que fijaros que aquí tenemos una relación unívoca entre cada una de las rectas que pasan por este vértice V y cada uno de los puntos de la circunferencia. Para cualquier punto que coja yo de la circunferencia, necesariamente tengo únicamente una recta que pasa por V y por ese punto. ¿Vale? Así que ahí mantenemos la unicidad. Ahora vamos a coger otro punto V' por aquí, el que me dé la gana. ¿Vale? Y voy a proyectar. Y voy a tener aquí A', B', C' y D'. Fijaros que yo tengo aquí otro haz distinto, uno sobre V y otro sobre V'. ¿Qué sucede aquí? Que si os fijáis aquí lo que tengo es un conjunto de arcos capaces, de tal manera que este ángulo de aquí es necesariamente el mismo que ese ángulo de allá, porque están viendo los dos ese mismo segmento en una circunferencia. Y este ángulo de aquí, como está viendo este segmento, es el mismo que este de acá. Y este ángulo de aquí
No sé si esto se ve. Sí. Como está viendo este segmento, es el mismo que este ángulo de acá. Y eso me da igual que vértice V' coja yo. Esos ángulos son idénticos. ¿Correcto? Porque lo que tengo es un arco capaz para cualquier V' que yo coja aquí. Los ángulos son iguales, los haces son congruentes y entonces yo puedo decir sin ninguna pérdida de generalidad que ABCD, la terna de rayos, esa que yo tengo de aquí, es exactamente igual, la cuaterna de rayos, perdón, a ABCD', la otra cuaterna de rayos, para cualquier V' que pertenezca a mi circunferencia C. ¿Vale? Eso sucede independientemente de qué punto V coja yo aquí. Y el único criterio que yo tenemos es que V tiene que pertenecer a la circunferencia y V' tiene que pertenecer a la circunferencia. Bueno, pues a esto que estamos haciendo aquí de colocar una serie sobre una circunferencia es a lo que llamamos una forma proyectiva de segundo orden. En este caso, nuestra base no es un elemento fundamental como es una recta, sino nuestra base es una circunferencia cualquiera. Y por esta misma propiedad sencilla de los arcos capaces, podemos deducir que esta cuaterna de rayos es la misma que esta otra cuaterna de rayos. Y os digo, tenemos una relación proyectiva entre la serie ABCD, tenemos una relación proyectiva entre S sub 0, que contiene A sub 0, B sub 0, puntos suspensivos, es proyectiva con mi serie sobre la circunferencia C, en la que yo tengo A, B. Tenemos una relación proyectiva con eso y también tenemos una relación proyectiva con los determinados, con todos los vértices, ¿vale? También tenemos proyectividad con V, que contiene A, B, etcétera, y tenemos proyectividad con V', que contiene A', B', etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esta idea de que yo puedo utilizar la proyectividad sobre formas de segundo orden, sobre circunferencias, me permite resolver otros problemas. ¿Qué me permite resolver? Hacer un pantallazo que voy a borrar, a la de 1, a la de 2, a la de 3, borro. Esto me permite decir, bueno, pues no solamente yo puedo tener esta proyectividad entre circunferencias, sino que yo puedo tener formas superpuestas sobre una circunferencia. Si yo cojo esta circunferencia y digo, venga, pues esta C es igual aquí a C', sobre esta C yo voy a tener aquí A, B y C, tengo 3 puntos, también tengo aquí A', B' y C'. Yo tengo dos formas superpuestas, tengo dos formas en las que tengo C igual a C', pero en este caso, como no colapsa todo sobre una recta, yo lo puedo tratar como una proyectividad normal. Y yo puedo decir, vale, pues a la recta AB' y la recta A'B se cortan en un punto AB. Pues AB', A'B, AB. Exactamente igual. BC', B'C, me dan un punto BC. BC', CB, me dan este punto BC. Y exactamente igual, ¿qué color no he empleado? Este mismo. AC', CA', bueno, estoy utilizando A'C, la nomenclatura, me dan este punto AC. Y AC', A'C, me dan este punto AC. Estos puntos me definen el eje proyectivo que relaciona. Esto, si utilizo este, ¿se ve mejor? Sí, se ve mejor. Tengo ahí ese eje proyectivo que me relaciona la circunferencia C con la circunferencia C'. ¿Vale? Si yo quiero hacer una determinación de homólogos, la puedo hacer exactamente igual que siempre. Si yo os doy aquí un punto X, yo puedo decir
¿vale? Pues, por ejemplo, xc' y x'c se cortan en un punto cx, xc', cx, obtengo ahí el punto x'. Funciona exactamente igual que una proyectividad normal. ¿Qué pasa? Que obtengo aquí un punto d sub 1 igual a d sub 1' y obtengo otro punto d sub 2 igual a d sub 2'. La determinación de los puntos dobles en esta proyectividad superpuesta es inmediata, porque si este punto X lo voy bajando para abajo, en el punto de que X esté colocado sobre el eje proyectivo, el homólogo de X, X' también está colocado sobre el eje proyectivo. Por lo tanto, yo puedo determinar de manera inmediata los puntos dobles en esa proyectividad. ¿Vale? Y eso es las propiedades que yo empleo para determinar para determinar los puntos dobles cuando yo tengo dos puntos dobles y no tengo mayor información. Lo que tengo que hacer es irme a una serie de segundo orden. En la serie de segundo orden, el eje proyectivo me determina automáticamente esa intersección de los dos puntos dobles. ¿Vale? ¿Entendido cómo se opera aquí? Esto funciona exactamente igual que una proyectividad normal. La empleo de una manera normal y si estos puntos están dentro de esta circunferencia, entonces todos estos puntos están alineados dentro de este eje proyectivo. ¿Alguna duda? Una pregunta. Dime. Entonces, en formas proyectivas de segundo orden siempre vamos a tener circunferencias. O sea, Lo que vamos a ver circunferencias. mañana es que esto que te acabo de demostrar, bueno, mañana no, esta tarde, es que esto que te acabo de hacer sobre una circunferencia funciona sobre cualquier cónica. Y eso es lo que vamos a determinar el tratamiento proyectivo de las cónicas. ¿Vale? Y vamos a hacer cosas con cónicas. Esto vale para cualquier cónica, no solamente para una circunferencia. Pero bueno, dentro de todas las cónicas, la única con la cual podemos operar siempre es la circunferencia, que podemos coger un compás y trabajar con ella. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas. ¿Vale? Una pregunta. Dime. ¿Qué pone debajo del punto C? Debajo del punto C, ¿esto de aquí? Sí. Es que la circunferencia C es igual a C'. Es una C minúscula. Ah, vale. Quizá la nomenclatura de C de circunferencia no sea lo más cómodo posible, pero lo que te estoy diciendo es que aquí tengo unas series superpuestas sobre una circunferencia. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. Vale. Como me quedan solamente 3 minutos, no voy a pasar a resolver el problema de segundo orden, eso lo haremos esta tarde. Y lo que os voy a decir, que normalmente no lo cuento, pero bueno, os lo cuento ahora en un momentito, es que fijaros que esto también tendremos el problema dual. ¿Vale? Nosotros también aquí lo que tenemos son unos puntos A, B, C, puntos suspensivos, que pertenecen a esa circunferencia C. ¿Cuál será el dual de tener un punto que pertenezca a una circunferencia? Pues tener una recta que pertenezca a una circunferencia. ¿Qué quiere decir que una recta pertenezca a una circunferencia? Pues que sea tangente. De tal manera que yo puedo tener una recta A, una recta B y una recta C, que sean todas ellas tangentes a una circunferencia. ¿Vale? Y puedo decir, bueno, pues esta circunferencia también tengo una C' y tengo aquí una recta A' y una recta B' y una recta C'. Bueno, pues esto es el equivalente a dos haces. Yo tengo el conjunto de rectas A, B y C que pertenecen a la circunferencia, tengo el conjunto de rectas A', B', C', que también pertenecen a la circunferencia. Yo aquí tengo una proyectividad y puedo determinar el centro proyectivo utilizando los mismos procedimientos que tenía antes. Yo digo, bueno, pues, y lo que pasa es que aquí las cosas se me van un poco a la virulé, pero cojo AC', que en este caso me queda en el infinito, y A'C, que también me queda en el infinito, me quedaría un punto impropio. Vale, me parece que lo he colocado de tal manera que el centro me va a quedar en el infinito, con lo cual no voy a ningún lugar. Pero el problema sería exactamente dual. Si lo colocáis, si lo movéis un poquito, queda mejor. A ver si alguno me queda propio. No, lo he hecho todo que me quede en el infinito, que listo soy. Venga, no voy a utilizar B y C, que ese sí que me entra. BC', tengo este punto de aquí, que es el punto BC', y el punto B'C me darían esta recta BC que contiene al centro proyectivo.
¿vale? Si esto siguiéramos resolviendo, acabaríamos llegando a determinar el centro proyectivo que me queda, creo que como lo he colocado, me queda impropio para allá. Pero es una proyectividad exactamente igual que aquí tengo esta serie de puntos, lo puedo tratar como una proyectividad y puedo trabajar con este eje proyectivo. Aquí tengo una serie de rectas, lo puedo tratar como una proyectividad y vuelvo a tener un centro proyectivo que me queda en su sitio, ¿vale? Como ya se me ha acabado la hora, seguimos esta tarde, resolvemos el problema de la determinación de 2 puntos dobles en series superpuestas y la determinación de 2 rayos dobles en haces superpuestos, y a partir de ahí seguimos con la definición, o sea, con el tratamiento proyectivo de las cónicas. ¿Alguna duda aquí antes de que corte? Pues venga, si no hay más dudas, paramos la grabación y